es difícil que llegue a situaciones así. Yo quiero paz, el testimonio de paz de esto que pasó ayer en Friusa. Ángelo, no hemos podido localizar a Ángelo. Ángelo Vázquez. Ángelo Vázquez, sí pusimos su testimonio ayer. Sería una lástima que Ángelo baje la guardia, tiene que mantenerse firme. Me gusta el enfoque de que no se lleve de un grupúsculo que también quiere a él ahora ponerlo, como él fue sensato, el grupúsculo quiere entonces desacreditarlo. Ángelo debe mantenerse firme. Esto fue una protesta y una marcha pacífica, una marcha legítima, genuina, necesaria, que a mi juicio debió llegar a Matamosquito. ¿Por qué no? Las autoridades deben explicar por qué le pusieron ese límite. ¿Qué información de seguridad había que si llegaban ahí se iba a armar una vaina? Sí, claro. Y ya no escuchamos. Bien, pues entonces que lo comuniquen. Y el testimonio de, óyeme, y ya no escuchamos. A mí me dijeron si llegaban ahí se podía armar una vaina y habían gente buscando un muerto. 2.500 Eso fue lo que me informaron. 2.500 efectivos habían allí, Iván. Bueno, Mira. Iván, ya no demasiado, escuchamos el demasiado testimonio militar. de Rafael Paz. ¿Hay algo más que agregar, Rafa? Sí, claro. Paz, adelante. Miren, cuando nosotros llegamos a la bomba de Friusa, que estábamos en el food shop, En breve. un oficial de altísima graduación, amigo de Iván, y no voy a decir el nombre para protegerlo, nos dice: yo estoy sorprendido por la cantidad de efectivo que hay aquí y por la cantidad de armas largas. Estamos hablando técnicamente de 2 brigadas militares del ejército, 2.500 efectivos, desbordante la presencia. Eso se sentía a lo largo de la caminata. Cuando nosotros llegamos al punto donde se colocaron los camiones, que fue mucho antes de las barreras, ahí en ese momento se produce un intercambio de opiniones. El interlocutor con nosotros fue un coronel de apellido Lora. En ese momento se activan los camiones y comienzan a avanzar hacia nosotros y a hacernos una especie de tijereta. Ahí yo le reclamo a Lora y le digo: pero comandante, ¿pero por qué esto? Él se retira y ahí tiran el primer chorro de agua con pimienta. Y eso cae. Porque hasta ese momento eran simples palabras. Simples palabras. De la gente que estaba contigo. De lo que estábamos adelante. De lo que estábamos adelante. Pero insultos. Todos palabras. éramos. No, ningún insulto. Pero un insulto. Las autoridades no tienen que responder con acciones ante insultos. El protocolo. Sino responde con acciones ante acciones. Oye, el protocolo antimotines establece a nivel internacional. Tiene que estar preparado para que te le insulten la maíz. O sea, y no hay que reaccionar por eso. Que la autoridad tiene que resistir cualquier tipo de provocación. Claro. Incluso las físicas que no son letales ni que son acciones de agresión física fuera de lugar. Para eso tienen los escudos, etcétera. La marcha durante los 35 minutos que duró fue completamente pacífica. Por eso yo me molesto con que las imágenes que se presenten sean esas, porque esas no son las imágenes de la marcha. Esos momentos. No, pero vamos a poner las otras imágenes. ¿Cuáles son? Después de que los manifestantes. Mira, esa, por ejemplo, es pacíficos. verdad. No pongan una sola. Tiene razón, Paja. Con banderas, con consignas positivas, Sí, señores. Eso parecía incluso la marcha de un equipo de pelota, porque tenían muchas cornetas. La consigna era pro República Dominicana. Ahí no había odio. Hasta que ese grupúsculo se fue adelante. Hasta que la generó una autoridad situación. cometió el error. Salió buscando Iván, protagonismo. Iván, porque hubo gente a buscar protagonismo. Iván, y dañó la vaina. Oye, Iván, ponle que sea cierto lo que tú estás diciendo. El problema fue cuando la autoridad reprimió. Iván. No debió hacerlo la autoridad. Como digo una cosa, digo la otra. Oye, en una marcha, en una manifestación, siempre van a haber personas de mayor notoriedad o de menor notoriedad, personas vinculadas a otras agendas. Lo que tiene que hacer la autoridad es garantizar el orden y la paz y no romperlo. Fue un éxito eso ayer. Yo tengo 3 años frente a este micrófono y frente a estas cámaras y he sido una persona moderada. Cuando tengo que darle la razón al gobierno se la doy. Pero en esta ocasión, lamentablemente, quien cometió el error fue las autoridades. No hubo un muerto ayer, gracias a Dios. Pero gracias a Dios, al Señor. no hubo incidentes llevara a muerte. Y el movimiento. Y había gente apostando a que hubiese por lo menos un muerto ahí. El movimiento que está frustrada hoy. El movimiento patriótico salió fortalecido. ¿Tú sabes por qué? Porque esa marcha se dio sin incidentes, claro, sin confrontaciones. Gracias a Dios. Entonces, tenemos al coordinador de la mesa fuerza para del orden migraciones y público. refugiados, William Charpentier. Vía Zoom, vamos a hablar con él una vez Paz termine. Gracias a Paz que dio su testimonio. gracias. La marcha en Friusa
Fue un fracaso. Fue un fracaso según Charpentier. Ajá. Bueno, Y ha sido el tema del país completo hoy. El Yo país creo- entero. bueno, un fracaso porque no llegó a Matamosquito. La cobertura que tuvo esa Debió marcha, llegar fue un y fracaso. porque hubo un grupúsculo que también Iván, la empañó. A mi juicio la empañó. Iván, Algo tan legítimo, tan serio, tan necesario para que el gobierno se ponga más determinante y más firme en su política migratoria, caramba. Así es. Perdón, porque tenemos un invitado. Fue exitoso. yo quiero felicitar a las autoridades dominicanas. Excelente trabajo. Tiene que hacerlo ahora con el invitado. Sí, Así porque debe ser, acaba él de debe ser. decir algo, yo quiero... No, pero lo que pasa es que Dígalo, ahora Mariano. tenemos a este invitado, Mariano, pero felicita, vamos. Trajo el PIN del gobierno hoy. Lo trajo. Usaron el protocolo, no hubo armas letales. Correctísimo. Hicieron lo que tenían que hacer, a Claro pesar que de que sí. le tiraron piedra, no hubo Se agresión. dice que ellos tiraron primero la policía. Bueno, ahí usted tiene las imágenes. ahí. Hay que preservar el orden. Tiene las Usted imágenes tiene un testimonio de primera Y- mano aquí. Y por supuesto lamento que mi compañero querido y hermano Rafael Paz estuviera en ese berenjenal, cosa que le dije que no debió estar. Mire, Pero- oiga lo que yo le voy a decir. Si es por defender la República Dominicana, yo voy a estar en el Vamos con el berenjenal que invitado. sea. Así se habla, En Paz. el berenjenal que sea. Así Esto se no es llama, un Paz. tema de imagen, ni de pose, ni de tratar de parecer simpático. Arriba, República Dominicana. Este es un tema de que no aguantamos 3 millones de... Te esperamos en la barrigol cuando a protestar con la gente, Rafa Paz. En las causas que Tenemos yo a defino William que son Charpentier mías. vía Zoom. Yo dejar que Señor los organizadores Charpentier, fueran- Vamos ok. a hablar con este honorable distinguido. Usted amigo. dice que la marcha de Friusa fue un fracaso. ¿Por qué? Iván, gracias. Muy buenas tardes. ¿Me escucha, Iván? Sí, escuchamos. Mira, en el contexto que nosotros desde la mesa dijimos que era un fracaso, no es para desmeditar el esfuerzo que hizo Angelo, los convocantes, sino que creemos que la sociedad hizo una buena expectativa, tenía mucha expectativa de un tema tan serio, un tema tan interesante que Tan impacta sensible. sentimientos. Sin embargo, para nosotros, incluso para la gran parte de la población, pensamos que iba a ir más o menos 2 millones de personas. Sin embargo, no vimos esa cantidad. No, pero William, Pero yo creo que la cantidad no determina el interés de gente como yo mismo. El Sí, que yo no estuviera ahí yo lo no implica entiendo. que no quería estar. Y tengo el mismo Sí. sentimiento de muchos de los que estaban ahí. No de todos. Oye. No de algunos populistas, Espérate, el financiamiento para movilizar 2 millones de personas. O sea, que eso la- no es un partido político. Claro, la Claro que cantidad sí. no Dame- determina el dame- éxito. Y prepárese para la del Permítame. 24 de abril en el Palacio Nacional. Bien. En esa usted sí va a ver Permítame. más gente. Sí. Vamos, Permítame William. terminar. Sí, vamos. Sí, mira, no es para desmeditar. Nosotros incluso valoramos el esfuerzo de este joven, que es un joven valioso que intentó hacer algo positivo. De Ángelo. Sin embargo, Lo vimos- hizo. Ángelo, sí. Incluso Está nosotros escondido valoramos ahora, que sí, por lo- pero bien. El cuasi Por lo bachiller menos- escondido. Sí, por lo menos Dios permitió que, bueno, lo único que pasó es esta situación que se dio entre la policía y algunos manifestantes. Pero tenemos que darle gracias a Dios que no pasó nada que nosotros podemos lamentar en el día de hoy. Ese es el Pero es la percepción que yo tengo. Charpentier. La percepción que yo tengo. Charpentier, aquí Sí, hay, hermano. aquí hay, no, Graimer le habla, aquí hay gente, inclusive dominicanos, Él dijo, dímelo, que hermano. que está llamando que estos movimientos son de odio contra los haitianos. ¿Usted cree que este movimiento social respecto de la descomunal migración haitiana en nuestro país es por un tema de sentimiento de odio o un tema de integridad de República Dominicana? No, yo no creo que es sentimiento de odio. Lo único que quizá la narrativa que se tiene alrededor de una convocatoria para, algunos decían que es para defender la patria, para en contra de la invasión. Estos son unos términos que no estamos de acuerdo. Pero sí hay que tener conciencia que hay una cantidad de inmigrantes haitianos, que el Estado tiene derecho, todo el derecho de controlar. Claro. Y eso nosotros lo Ilegales. sabemos. Sí. Ya está. Pero Todos los nosotros lo estados que tienen no- ese derecho.
Lo que tenemos dificultad para asimilar es el tema de la invasión pacífica y el tema de estamos defendiendo la patria. ¿Y cómo se le llama, Charpentier, cómo se le llama que hay entre 12, 14 o 15 maternidades públicas que paren las madres haitianas entre el 70, el 80, el 60, el 54% superior a las madres dominicanas? ¿Eso no es una invasión del vientre? Claro. Sí, pero hay que escuchar también, mi amigo. También hay que ver el aporte que hacen los inmigrantes que trabajan en el sector construcción, agrícola, en otros sectores. Hay que tener un equilibrio. Hay que tener un equilibrio. Una pregunta, señor Carpentier. Como ustedes están en la mesa de las negociaciones, ¿refiere el caso no solamente de los trabajadores agrícolas, turismo, salud y demás? Dentro de esa mesa no podrían entrar en conversación y discusión precisamente con ese sector por lo que aporta la mano de obra haitiana en cada uno de ellos. Sí, precisamente nosotros siempre abogamos que esa población que trabaja, que aporta a la economía dominicana se visibilice, que no solamente vemos el tema de educación, el tema de salud, la carga, pero hay que tener un equilibrio. De hecho, nosotros siempre estamos en la disposición de dialogar, incluso participar, para visibilizar ese aporte, porque en toda la vida hay que tener un equilibrio, ¿entiendes? Yo reconozco que hay grupos que se dedican a traer parturientas y que viven de eso, pero también hay que tener conciencia, que hay una población que vive aquí, que aporta a la economía. Entonces, en todo pero que se vayan a aportar para Haití, que necesita ser reconstruido. Que se vayan a Haití. Nosotros lo que tenemos es el derecho soberano, Charpentier, de deportar los 3 millones de haitianos que tenemos de aquí de manera irregular. Eso es un derecho de la República Dominicana. Los irregulares. Eso es un derecho de la República Dominicana. Los irregulares. Iván, es un 0,1%. Bueno. Rafael Paz. Bueno. Y no es posible que Friusa la controlen 20 bandas criminales, Matamosquito y el hoyo de Friusa, y que la autoridad prefiera reprimir a los dominicanos que van a visibilizar la situación que desmontar eso. Dígame. Rafael, mira, mi hermano, ahí en Friusa no solamente vive haitiano, ahí en Friusa vive comunidades comerciantes, dominicanos, extranjeros. Hay muchos haitianos realmente, pero no podemos decir que Friusa es una comunidad eminentemente haitiana. Por eso nosotros en la mesa estamos planteando a los que convocan a analizar, hacer un levantamiento. ¿Cuántos haitianos, cuántos comerciantes, cuántas personas? Porque por el color de la piel no podemos determinar si es una persona haitiana o no. ¿Entiendes? Ahora, William, si yo quiero ir a Matamosquito ese chantaje se le va a acabar su pincha al yo puedo entrar y hacer un programa. O sea, ¿cuál es el miedo de ir a Matamosquito? ¿Cuál era el miedo de que las autoridades le permitieran a los marchantes de que fueran a Matamosquito? Una información que las autoridades deben explicar, Interior y Policía deben explicar. Tienen miedo. ¿Cuál es el problema? Y le echan una vaina al gobierno también. Tienen miedo de entrar. Ideas absurdas y estúpidas. Tienen miedo. ¿Cuál es el problema de que vayamos a Matamosquito? Si es territorio nuestro. Ahí hay calles que las bandas le ponen soga. Quiero oír la respuesta de Carpentier. Vamos a escucharlo para ir a Breya. Estoy de acuerdo, Iván, que todos tienen derecho a entrar a cualquier parte del territorio nacional. Y lo que no tiene nada que ocultar, porque de no dejarlo entrar. Lo que yo a mí sí me gustaría Gracias, tengo que irme a Breya hace rato ya. Lo que sí me gustaría es que ese discurso de que es un tema de odio, que es por negritud, color de la piel, eso hay que desmontarlo. Eso es por eso los organismos internacionales hay que desmontarlo. Hay que desmontarlo. Eso es la ONU que hay que desmontarlo. Oye, hay que desmontarlo. Ese chantaje miserable. Es así. No es así. La porquería de la ONU. De los fondos racistas. Es un tema de pobreza. Hay que desmontarlo. Tengo que irme a break. Gracias, Carlos. El show sale para la República Dominicana. Mi papá Moreno. Gobierno de Boyer Mi se abuelito establece Moreno, que solo pueden dedicarse al comercio las personas de origen extranjero, los ciudadanos de origen haitiano y los representantes de casas comerciales internacionales. Toda persona de la parte oriental que quisiera dedicarse a dicha actividad deberá juramentarse como ciudadano haitiano. Juraremos con nuestra sangre.
Y de 3 en 3 nos multiplicaremos hasta cambiar nuestra historia. ¿Con sangre? Ellos hacen sacrificio a sus dioses, pues nosotros daremos nuestra sangre a la Trinidad de Dios Todopoderoso. El nacimiento de la patria. Los Trinitarios, la serie de la televisión pública y todos los medios interesados. Los Trinitarios. ¡Viva República Dominicana! Te ha coronado de libertad. Cantan tus valles, ríos y mares, mi patria hermosa.